Muy buenos días. Saludo a las autoridades presentes, al curatorio en alemán de ICALA, a quien preside a la profesora Margit Eckholt, a nuestros colegas de los consejos de Latinoamérica y a cada una y a cada uno de ustedes que nos honran aquí con su presencia. En esta oportunidad me toca un poco compartir con ustedes y también con el Consejo una beca que nosotros habíamos solicitado, una beca CE grupal, que le hemos titulado Consagración y Humanización, Experiencias, Reflexiones, Propuestas. Esta beca la habíamos solicitado la doctora Aileen Fitzgerald, a quien doy también la bienvenida, el doctor Roberto Tomichá, aquí presente, el magíster Calixto Salvatierra y también el doctor Richard Villacorta, que también saludo, y mi persona. Mi presentación va a tener tres partes: una breve historia sobre el trabajo del equipo del Instituto Latinoamericano de Misionología, el proyecto como tal y los resultados. El equipo como tal nació a partir de los encuentros que tuvimos para hacer evaluaciones de semestre, como generalmente se los realizan, para un poquito ver cómo estamos avanzando dentro de nuestras materias y también ver la evaluación de los estudiantes. Entonces, al ser nosotros de diversas áreas teológicas, dijimos, ¿por qué también no reunirnos para hacer reflexiones teológicas? Entonces, de esa manera fue el encuentro el que nos ha unido en primera instancia. Este encuentro basado en el respeto académico y también en el respeto humano. Entonces empezamos un primer ejercicio de un trabajo interdisciplinar, es decir, nos poníamos un tema y en base a ese tema trabajábamos cada uno de nosotros y cada una de nosotras a partir de su metodología. Después de varios meses, incluso antes de que yo llegara al equipo de ILAMIS, ellos muchos años atrás ya habían hecho estos ejercicios. Entonces, de esta manera dijimos, ¿por qué no animarnos a un paso más? Hacer un trabajo transdisciplinar. ¿Cómo entiende el grupo transdisciplinar? Habíamos dicho, ¿qué les parece? Si no solamente aquí nos escuchamos uno al otro a partir de su metodología, sino también nos ponemos en la práctica de asumir una parte de la metodología del otro y de la otra. ¿Qué significó eso en el caso concreto mío dentro del área de la Biblia? Era volver a repasar lo que era la teología sistemática, lo que era la misionología, lo que era la sociopedagogía. Han sido meses de discusión, han sido meses de encuentro y desencuentro, pero siempre en base a ese respeto hasta poder lograr tener algo que podamos compartir. No se trata aquí de unir metodologías. Se trata de mantenerse fiel a su propia metodología con el reto del encuentro. Porque si nos mantenemos fiel a lo que significa el encuentro me afecta. Si no sigo utilizando el aspecto del monólogo. Y es decir, la persona que me escucha o solamente dice sí a lo que digo o dice no. Entonces aquí era el reto de trabajar de una forma transdisciplinar. Estos nuestros trabajos los hemos estado presentando en simposios, congresos internacionales, en Filipinas y el último en África. Este elemento, después de habernos ejercitado, hemos dicho, ¿qué compromiso asumimos nosotros como personas humanas y académicas dentro de los espacios que nos toca trabajar? Hemos dicho la presencia en la frontera. Si ya más o menos nos estamos practicando en el diálogo metodológico, teológico, ¿por qué no poder entrar en un encuentro, antes de entrar en un diálogo, con un diálogo interdisciplinar? Y el producto prácticamente de este libro que vamos a presentar, de este proyecto que vamos a presentar, ha sido justamente eso. Hemos querido presentar este proyecto, Consagración y Humanización, a las personas, a 36 personas que nos han colaborado, entre psicólogos, pedagogos, teólogos, dentro de la antropología, dentro de la sociología, pedagogía, que nos han aportado. Han trabajado aquí obispos, laicos, laicas, sacerdotes, religiosas y religiosos, desde sus diversas áreas.
¿Cuál ha sido la petición que les hemos hecho para que puedan trabajar en este proyecto? Consagración, cómo usted vive su vida a partir de lo que usted hace. O sea, hemos ampliado el concepto de consagración. Después hemos indicado cómo une usted su academia en la vida cotidiana. Y a partir de esa su experiencia, que parte de su propia vida, ¿cómo respalda usted eso académicamente? Y de qué manera aquello que usted académicamente está respaldando puede también proponerlo y asumirlo como un compromiso de vida. Esa es en forma sencilla, a nivel general, de lo que nosotros hemos propuesto a las y a los autores. El proyecto encuentra su motivación, inspiración y modelo en la propuesta del extinto padre Dr. Juan de Dios González, presidente por varios años del Instituto Superior de Estudios Teológicos, uno de los principales impulsores para que el instituto llegara a ser facultad. El proyecto es un reconocimiento y homenaje a la figura de una persona consagrada de lleno a la promoción académica, que desde un estilo de vida marcado por el anonimato, la coherencia y la solidaridad, supo entregar su propia vida por una causa que creyó con toda convicción y apostó con todo el corazón. Así se propone alcanzar los siguientes resultados. Primero, profundizar datos científicos y narrativos ya recogidos desde instrumentos cualitativos sobre la situación actual de las personas consagradas en las diversas formas de vida y ministerios eclesiales, laicos, laicas, religiosos, religiosas y sacerdotes. 2. Generar diálogos en los diversos ambientes eclesiales, sociales, religiosos, entre otros, sobre el sentido, pertenencia y pertinencia desde los aportes concretos de la misma consagración al proceso de humanización personal y relacional en la Iglesia y en la sociedad. 3. Releer los estilos de vida y vivencias de personas concretas, como también de aquellas que tienen formación a la vida consagrada y ministerial a partir de esquemas mentales, convicciones personales y actitudes humano-evangélicas de escucha, respeto, acogida. Las temáticas relacionadas con la consagración, humanización, han sido abordadas desde una aproximación transdisciplinaria a partir del referente principal bíblico teo-misionológico. En diálogo creativo con otras especializaciones teológicas como la teología sistemática, misionología, moral, el derecho canónico y con el aporte de las ciencias humanas y sociales como la filosofía, la psicología, la pedagogía, la sociología de la religión, entre otras. Se privilegia la metodología narrativa en la lectura, análisis e interpretación de las fuentes seleccionadas en perspectiva de la transitoriedad. Hay unas interpelaciones evangélicas a las que nosotros también hemos querido responder. El Papa Francisco les decía a los superiores generales el 29 de noviembre de 2013, sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir. Es posible vivir de un modo distinto en este mundo. Yo espero de ustedes este testimonio. 2 semanas antes, en su primera exhortación apostólica, el mismo obispo de Roma había insistido en el carácter nómada e itinerante de la comunidad cristiana. La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Se trata de un nomadismo integral que comprende todas las áreas del ser humano, creyente en un inmerso en una comunidad cristiana, tanto ad intra, lo racional, volitivo, afectivo, como ad extra,
lo relacional, comunitario, institucional, estructural, Evangelii Gaudium número 15. Tercera parte, los resultados en 5 capítulos. Primer capítulo, consagración y humanización mirada desde una tienda. Aquí hemos asumido la tienda del término hebreo sukkah, aquella que el pueblo de Israel utilizó en su tránsito por el desierto, aquella que acompañaba a la tienda del encuentro, que sería Ohel Moed. Entonces, esas otras, por eso también dentro de la tradición judía está la fiesta de Sukkot, de las tiendas. 7 contribuciones del equipo Ilamis de carácter bíblico-teológico y de otras ciencias, en estilo predominantemente exegético, narrativo, sistemático, autocrítico y o propositivo, según la especialidad de las o los autores. Segundo capítulo, consagración y humanización, homenaje a Juan de Dios González. 6 testimonios de personas que estuvieron cerca de la figura de Padre Juan, entre ellas su única sobrina, 2 obispos bolivianos y un presbítero. Desde lo narrativo se profundiza la figura de nuestro icono y su aporte teológico vivencial para las iglesias locales hoy. Tercer capítulo, consagración y humanización, perspectiva narrativa. 7 artículos comparten la propia experiencia de vida cristiana, consagrada, religiosa, laical. En lenguaje vivencial narrativo, sin descuidar la reflexión académico-analítica, las y los autores son especialmente de formación filosófica, psicológica y teológico-intercultural, misionológica. Cuarto capítulo, consagración y humanización, urgencia dialógica. 10 aportes que consideran la temática elegida desde diversas especialidades teológicas. Diálogo ad intra, como la teología bíblica, sistemática, espiritual, moral, ecuménica o la mariología, por una parte, y desde otras disciplinas, diálogo ad extra, como la filosofía o la antropología religiosa. Se destaca la visión dialógica de 3 autoras que reflexionan desde la mirada anglicana, judía y musulmana. Quinto capítulo, consagración y humanización, propuesta recreativa. 6 estudios de carácter más propositivo, recreativo, producto de experiencias personales, comunitarias y eclesiales de sus autoras y autores, realizadas en el campo educativo, pastoral o indígena. Ahora voy a dar solamente unas breves pinceladas al libro. Son 524 páginas, no se preocupen, no las voy a leer aquí las 524 páginas, solamente voy a hacer algunas pinceladas. Aquí quisiera hacer una nota al pie. Hemos tenido la gran alegría de contar con autoras y autores de Latinoamérica, Europa, África y Asia. Estoy tan agradecida al equipo Ilamis que me ha colaborado con las traducciones. Ha sido el mismo equipo quien ha traducido los textos del alemán, inglés y francés. También, como había dicho, son 36 personas y organizarlas a 36 personas ha sido todo el equipo que me ha colaborado. De las personas que ya he nombrado, a este equipo se han adherido también Víctor Codina y también Manuel Hurtado. Y agradezco también a los coeditores Roberto Tomichá y Manuel Hurtado que me han colaborado en esta tarea de estas pinceladas al libro. Ahora solamente voy a mostrar unos párrafos de los que, desde un aspecto más subjetivo, diría yo, van a recalcar algo de lo que va a ser el libro, de lo que es el libro. Humanización y consagración representan 2 dimensiones fundamentales
mutuamente implicadas en toda persona que busca dar sentido profundo a su existencia. La sed y el hambre de Dios siempre han estado presentes en el movimiento de personas hacia una mayor dedicación o consagración de sus vidas a Él. Consagración no como un fenómeno exclusivamente institucional religioso. Se propone el concepto de transfiguración de raigambre bíblica, patrística y del Vaticano II. Todos los días de su consagración, Él es santo para Adonai. Consagración en clave de realizar un discernimiento evangélico de los signos de los tiempos y tomar decisiones consecuentes. La novedad del Dios cristiano, lejos de consistir en su ser en sí y para sí, consiste en que Él existe para nosotros, viniendo a nosotros y dotándonos de sentido. En la persona de Juan de Dios González, se percibió una sincera preocupación por el estado social de los sectores marginados, en particular por las comunidades rurales. Juan de Dios González indicaba que Jesús es el fundamento del ministerio presbiteral, que es el punto de referencia obligado para la formación presbiteral. Juan de Dios González decía: lo importante es que salgan bien las cosas, lo demás es relativo. En ocasiones te reconocerán y en otras no, pero tu conciencia estará tranquila. El lenguaje teológico y litúrgico no es neutro ni neutral. Así evoca cómo la Eucaristía enfatizó el momento de la consagración, olvidando la consagración de los comulgantes. Lo que siempre admiré de él es que ayudaba al que más necesitaba. La santidad y humanidad no pueden separarse, están entretejidas una con otra y se motivan mutuamente. La plenitud de vida no es posesión de la vida consagrada, sino que la vida consagrada es tal en la medida que es donación total de la propia vida. El Concilio Vaticano II redescubrió el tema del sacerdocio bíblico de todos los bautizados. La consagración debe ser entendida como responsiva, es decir, como respuesta y responsabilidad a una exigencia que va dirigida a la Iglesia y a la teología. Quien se consagra asume un compromiso humano cósmico con las personas migrantes, excluidas, explotadas, hambrientas, perseguidas y con la madre naturaleza hoy depredada. La vida consagrada, que también está en cambio, continuará incompleta mientras no se enraíce en la experiencia cotidiana. Toda persona humana, y en modo particular aquellas que se consideran religiosas, tienen como desafío la integración de sus propias dimensiones. No es la comunidad familiar o religiosa la que hace crecer a sus miembros, sino la que crea el clima favorable al crecimiento y humanización. La consagración es un progresar en la vida humana que se inaugura con los sacramentos de iniciación cristiana y que llega a su ápice en la comunión con Dios, en la deificación del ser humano. La crisis que me coloca en mi propia verdad, la imposible autosalvación, es el gran regalo de mi vida. Garrido. María acompaña con su ministerio materno
el nacimiento y crecimiento de Jesús en el corazón de los hombres. La antropología cristiana contempla el ser humano en sus tres dimensiones, como ser creado a la imagen y semejanza de Dios, herido por el pecado y redimido por Cristo. La prioridad de los pobres constituye un aspecto fundamental del Evangelio de Jesús y de la vida de las nuevas comunidades del Nuevo Testamento. Pensé en los sacerdotes, en situación de misión, destinados a parroquias, muchas de ellas localizadas en lugares geográficamente distintas al hábitat acostumbrado del sacerdote o cuya cultura es diferente. El filósofo asuma también como filósofo que sin detenerse en ese horizonte finito, su discurso insista todavía en la experiencia finita de lo infinito, nada infecunda religiosamente. La Iglesia puede invertir principios políticos aceptados y actuar como una voz crítica y cautelar en la sociedad. Aquel que salva una vida es considerado como si hubiera salvado a todo el mundo. Talmud. El ser humano debe darse cuenta que su existencia no es ninguna finalidad en sí misma, sino que tiene una posición responsable que Dios le consigna. El ser simple y hondamente humano es comprendido como el carisma del Espíritu en beneficio de los demás. Es preciso seguir profundizando los símbolos, mitos y ritos de los pueblos indígenas a partir de la escucha, el respeto y el discernimiento evangélico. A partir de la experiencia de la iglesia de Riobamba, con la conflictividad que conlleva una pastoral indígena que continúa siendo marginal y aún no bien comprendida. La nostridad, como tendencia natural óntica, que impulsa a todo ser humano hacia la construcción de diversos nosotros, familiares, culturales, sociales y religiosos, proyectados hacia el nosotros universal antropoteologal. El proceso de humanización es un tema muy importante dentro de la vida religiosa comunitaria, ya que es un sistema que necesita estar en constante cambio por la diversidad de su población. Se torna en imperante generar vínculos afectivos estables que permitan al sujeto desenvolverse con mayor seguridad en sus relaciones interpersonales, evitando conductas que dañen su integridad o la de los otros. Y quiero terminar esta presentación con una parte del prólogo, y aquí agradezco a Afonso Murat por habernos proporcionado estas palabras al equipo ILAMES. Esta obra escrita desde múltiples perspectivas y con tantas manos reafirma la creencia en el amor de Dios y nos invita a cultivar relaciones humanizadoras con mística y profecía. Se aleja del primer sentido de la palabra fuxico, pues no se contenta con aquello que se oye decir. Al contrario, hace análisis profundos utilizando las mediaciones de la teología y de las ciencias humanas. Articula de forma extraordinaria el saber crítico con la perspectiva sapiencial. Tal vez habrá heridas, pero para curarlas en profundidad, como la palabra profética que destruye para construir, derrumba para edificar. Muchísimas gracias.